nuestras y bueno, esperemos que eso se vea reflejado en la entrevista de hoy, y bueno, y acercarnos un poquito a la gente y acercarles más que nada a este querido ídolo popular para la gente, para mí Robert, como un papá, y bueno, esa sería una de las ideas que tengo en mente, acercar un poquito de Roberto, no de Sandro, sino de Roberto a la gente. La verdad que, bueno, recién comentaba cuando empezamos el programa que tenés o tuviste una niñez hermosa compartiendo con mucha gente conocida del espectáculo y estuviste ahí al lado de cuando componía Roberto Sánchez, ¿no? El gran Sandro. Qué lindo, ¿no? Contá un poco de eso, cómo fue. Bueno, me Para encantó. contarle un poco a ustedes y, bueno, y a la gente que sigue el programa, eh, a mi familia en general está ligada al mundo artístico por mi padre, Rubén Aguilera, así que desde que yo nací, en el año 79, ya mi vida estaba ligada directamente con artistas. Los amigos que iban a casa eran artistas, digamos. Claro. Mi padrino de nacimiento es Juan Marcelo, de Juan y Juan, para que te des una idea. Claro. Eh, Qué sé yo, Increíble. mis cumpleaños eran con artistas. Yo tengo fotos de cumpleaños donde estaba plagado de artistas, hijos de artistas. Claro. Eh, y bueno, toda mi infancia y mi adolescencia, bueno, y ahora mi adultez, obviamente, pero yendo a los principios, mi Sí. infancia fue totalmente repleta de música, de arte, por papá. Y bueno, eso me llevó y me puso en situaciones eh, con gente que para mí eran lo de todos los días, Claro, para papá eran sus compañeros de trabajo y amigos, pero claro. que el tiempo me demostró de que, porque yo no lo sabía en ese momento, con 6 7 8 años, no sabía de qué se trataba todo esto, y hoy a la distancia me di cuenta de que compartía momentos únicos con un ídolo popular tan grande como fue Sandro de América. Entonces, eh, no sé, cuando él grababa las tomas, para que la gente sepa, en el estudio de grabación, que él grababa las voces que actualmente se siguen escuchando de los discos como quedaron, Claro. yo estaba presente, estaba siendo un niño, escondiéndome abajo del piano de cola de Roberto en su estudio, y me acuerdo que tenía toda una tela que lo cubría el piano hasta el piso, y yo me escondía ahí como si fuese una casita, y me Claro, acuerdo claro. que hacía ruido o algo, y Roberto me decía, que voy a grabar. Y empezaba a grabar temas que son Y, los y mejores. a vos, para vos era algo natural, era un juego, ¿no? Para mí era un Claro. juego de un niño de 7 8 años, que después, obviamente, eh, yo agarraba en el mismo estudio de Roberto, había un bar donde había máquina de café y demás, y bueno, yo me encargaba de ser el que le vendía a Roberto, a mi papá, No te puedo creer. el ¿Y te café pagaban? para cospeles para ir después a los videojuegos, a los No, Japón. qué lindo, qué lindo. Digamos, una Che, historia. contame eso que me dijiste así por arriba ayer, lo del reloj, me encantó eso. El reloj que tenía en la pared, Roberto. No, Roberto, entre muchas de sus particularidades, porque Roberto, para que la gente sepa, era un ser de verdad, ¿eh? Yo por empezar hablo, no sé si puedo ser tan objetivo porque lo amé, fue como un papá para mí. Lo extraño, sigue siendo el día de hoy que lo extraño mucho porque él fue como es mi papá, todavía lo tengo, fueron guías en mi carrera, fueron ejemplos, fueron tipos que de muy chico me marcaron el camino. Yo te lo había comentado fuera de la entrevista, que el haberme criado con tipos como Roberto, como mi viejo, no sé, vacaciones con María Marta Serralima, una amistad enorme con el Paz Martínez, Lerner, Gieco, te puedo nombrar un montón de gente con la que uno Claro, estaba constantemente. Eso me sí, fue nutriendo
me fue nutriendo de una sensibilidad y de un aprendizaje constante, porque obviamente uno tiene que estudiar, tiene que esforzarse, la carrera de músico es difícil, más en nuestro país, es una carrera que te puede llevar a lugares insospechados, digamos. A mí la música me llevó a lugares que jamás imaginé que iba a llegar, tocar para Claro, presidentes, ser claro. embajador en Perú, qué sé yo, embajador artístico, o no sé, tocar en Las Vegas al lado de Celine Dion, no sé, cosas que te Qué ponen en increíble, lugares, sí, te es ponen en increíble. lugares que si yo lo tendría que haber pagado no hubiese podido jamás, y encima me pagaban para hacerlo. Imagínate, doble disfrute. Y con respecto a la anécdota que me contás, ¿por qué te Mm, hice toda esta introducción? Porque Roberto tenía en su biblioteca, la biblioteca de Roberto era el lugar común donde éramos pocos los que frecuentábamos, un grupo muy reducido porque él manejaba muy bien su privacidad. Eh, la biblioteca era el lugar donde él se sentaba, de su lado del escritorio y frente a él nos sentábamos, en el caso me sentaba yo, y teníamos largas charlas. Para la gente que no lo sabe, yo viví 4 años y medio, casi 5 años en lo de Roberto, me adoptó como una especie de hijo. Yo en el año 2001 fui a hacer mi carrera, yo soy del interior, vivo en el interior, vivo en mm, Junín, y fui a hacer mi carrera artística como todo músico del interior que va a Buenos Aires porque allá están las posibilidades. claro. Y cuando llego, mi viejo me dice, che, andá a tocarle el timbre a Roberto. Ellos habían sido socios entre el 81 y el 92, el 80 y 90. Habían Sí. sido socios, habían producido juntos 5 discos, todo esto que yo conté de que frecuentaba su casa, corría por su casa por todos lados, jugaba, rompía cosas, pero siendo un niño, Como todo más chico, sentido, claro, un niño. Pero en este momento vuelvo en el 2001 ya como un chico de 21 años, saliendo de mi adolescencia, buscando un destino artístico, y papá tiene la enorme idea de decirme, anda a visitarlo a Roberto. Che, pero, ¿qué me dirá? Porque lo único que había quedado con Roberto era un llamado telefónico una vez al año, ¿cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Che, bla, bla, y se terminaba. Entonces claro. yo caigo a Banfield, ahí a calle Beruti, toco timbre, me atiende María Elena, su mujer por 21 años, y cuando me presento digo, soy John Aguilera. John, ¿qué hace John? Y se abre el portero, Claro. me abren la puerta y entro. Pasillo largo, los fans sabrán de ese pasillo porque se usaba, era el locutorio, como le decía Roberto, apenas entrás, hay una virgencita y donde hay un lugar donde se sentaba Roberto en sus cumpleaños a recibir a sus fans, a sacarse fotos. Después de eso hay una segunda puerta y un pasillo de 30, 40 metros que me llevaba hacia el sector de la cocina. Entro por la cocina, Roberto de espaldas sentado mirando televisión en el living. Jon, porque mi nombre es John, pero él me decía Jon. Jon, ¿qué haces acá? Vos Robert, le sabés digo, que, che, yo me imagino con lo que uno lo conoce a Sandro, la expresión, me hago la idea de la expresión, que qué pero es loco, que fue ¿no? así. ¿Qué hace Sí, Jon? ¿Viste? Con la cara torcida como era él. Y me es abraza parte. y le Sí. digo, ¿qué hace Robert? ¿Qué estás haciendo acá, pichón? Porque él decía pichón. ¿Qué estás haciendo, pichón? Le digo, mira, Robert, soy músico, toco la guitarra, toco el bajo, un poco el piano, soy arreglador y vengo a hacer mi carrera. ¿Y dónde estás? Y yo, no, tengo un departamento ahí en Palermo, me alquilé. No, 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 no. Dice, levanta el tubo, Juan, llámalo al viejo, llama a Junín. Entonces, levanto el teléfono, llamo y me saca el teléfono. Suena el teléfono. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo andás? Acá el astro. ¿Cómo andás? Mi viejo se ve que le habla, me dice, mira, acá estoy con Juan. Dice, vino de visita. Claro, y mi viejo le dice, claro, me dijo que iba a ir, bla, bla, bla. Me dice, mira, escucha, Rubén, con tu permiso, ¿no? El padre de Jon en Buenos Aires, desde ahora soy yo. Y mi viejo del otro lado no lo podía creer. Claro, Mi viejo claro. lo ha contado en varias entrevistas. Y yo me quedé así, porque hasta ese momento mi destino era incierto ahí. Yo estaba de visita una tarde. Claro. De ahí en adelante yo seguí teniendo mi departamento, pero
las semanas transcurrían en lo de Roberto. Yo me quedaba, tenía mi habitación al lado de la de él, y era todos los días, desde las 7 de la tarde, que ahí viene la anécdota del Martini, porque ese reloj que vos mencionás que está en la biblioteca, en el número 7, en vez de un 7 era una copita de Martini con la aceituna, Claro. porque era la hora del Increíble. Martini. Increíble. Entonces todos los días a las 7 de la tarde venían y nos traían canapés y unos Martini. Y nosotros empezábamos unas largas jornadas a las 7 de la tarde que terminaban 5, 6 de la mañana. Verano, te puedo decir, 7 de la mañana. Me acuerdo de una anécdota muy linda. Estábamos debajo de la glorieta, en el parque se han visto fotos de la mansión de Robert, y hay una parte donde está la piscina y después a la vuelta de la casa, frente a las cocheras, donde estaba la pagoda, el Rambler, estaba el Peugeot, había una camioneta Peugeot que era para las giras. Bueno, y arriba de esas cocheras era el estudio de grabación. María Elena se le había ocurrido hacer tenía un gallo y 2 gallinas, digamos. Y me acuerdo que un día estábamos ahí y Roberto, ya estaba amaneciendo, entonces empezó a cantar el gallo. Yo le digo, Robert, ya es tarde, nada. Y el gallo empezó a cantar, entonces Roberto se paró en el medio del pasillo, entre la casa y la cochera, y le dice al gallo, ¿me estás desafiando? Dice, si cacarea una vez más, te canto Rosa, Rosa, a capela de punta a punta. Y el gallo, ¡cá, otra vez! Y empezó a las 7 de la mañana a cantar Rosa, Rosa, a capela a todo el barrio, imagínate. Bueno, eso era Increíble. Roberto. Bueno, eso es lo que tiene Sandro, ¿no? Porque mi vieja, mi vieja y la generación de mi vieja, escuchaba Sandro, escuchaba María Marta Cerro Lima, todo lo que me contás me trae muchos recuerdos. Y aparte, bueno, Lerner, Charlie, me dijiste que estuviste con Pedro Aznar, todo, lo viví, o sea, viví parte de tu, vendría a ser adolescencia, ¿no? Y la Claro. niñez, la de Sandro, tema de Sandro que me lo acuerdo de cuando era chico, nunca más lo leí, y bueno, Tu labio de rubí, Rosa Rosa, bueno, hay los clásicos, Sí, nunca, claro. nunca los leí, si va como lo escuchaba mi vieja, me lo recuerdo. No, es increíble, y aparte lo que me encanta de vos es que sos un tipo común y corriente, eso lo bueno, un tipo como tiene que ser, o sea, humilde. Vos Gabriel, podrías, soy un agradecido de lo que me tocó, porque sí, bueno, pero yo viste que decidí, la gente se sube al coche pensando de que porque estuve con esto, y vos parecés un tipo común y corriente que te encuentro en la calle y está todo bien, y no hace falta demostrar que sos grande diciéndoselo a la gente, ¿no? O que viviste cosas increíbles. Me encantó, la verdad que me encantó. uno aprende mucho de estos ídolos. Mi viejo es un bohemio. Y mi viejo es un tipo que grabó más de 300 discos y tuvo récords mundiales de venta con Manzanero, con Los Panchos. Y es un tipo que hoy, hace 20 días, se fue a su casa, se hizo una casa en Mendoza, en el Cordón del Plata, una cabaña en el medio de la nada, donde llegan caballos salvajes. Y él se va Sí. a esa cabaña que en invierno queda tapada de nieve y no hay acceso, y se va ahí a componer tiene su micro estudio de grabación, es un lugar solo de retiro, nada más. Él tiene su casa acá en Junín, pero él se fue hace 20 días, 25 días, vuelve en 15, se queda allá y es un bohemio que le gusta la tranquilidad, es un tipo que descubrió de muy joven la fama. Mi viejo a los 25 años ya estaba haciendo hits enormes. Entonces, vos cuando tenés de espejo a un padre que te enseña los valores, ¿no? Los valores de que esto es un trabajo, esto no deja de ser un trabajo para nosotros, y la fama es todo relativo. En el caso mío, la fama eran amigos. A ver, nunca jamás se me ocurrió pedir un autógrafo a nadie, tengo mis Bueno, ídolos. pero viste que muchos hacen alarde y se creen que son los dueños del mundo, y como yo pienso como vos, bien que te lo enseñaron y que uno lo aprendió. Vos sos igual que Claro, todos, no sos ni más ni menos que nadie, pero más de uno se agarra de eso y se cree que es grande como Sandro, o como tu viejo, en realidad tu viejo
Mi viejo es tan grande como Sandro, como todos ellos, nada Claro, más que son los que están en la cocina. Digamos, claro, son los que no se ven, pero son los que producen todo lo que se ve después. Obviamente, la cara visible siempre son los artistas, ¿no? En mi claro, caso, claro. elegí la misma profesión, ser del que está detrás de escena, pero el que trabaja muy duro para que el artista se luzca. Digamos, creo que eso mismo, esa reflexión que tenés vos con respecto a la humildad, ¿no? Es parte de mi profesión, es parte de estar detrás y lograr que brille el artista, digamos, es eso. Claro. Y aparte, imagínate que después de haber vivido con un tipo como Roberto, Vos sabés que te quería decir eso. O sea, tu viejo, por supuesto, ¿no? Y tu vieja. Pero con Roberto también vivías algo parecido, porque Roberto era un tipo que se guardaba todo para él, y con vos era un tipo común y corriente. O sea, se nota, ya se nota, la imagen de Sandro siempre fue esa, un tipo común y corriente. O sea, él Roberto, era el mejor de todo y lo decía y eso fuera, pero con los íntimos, detrás del artista, detrás de ese personaje que uno forma, que te lleva, digamos, fue un pibe de Valentina Alsina, que él me contaba, hay una anécdota muy linda que vale la pena contar para que lo sepa la gente. Un día estábamos hablando, que fue cuando fue uno de los momentos más importantes en mi camino junto a Roberto, porque él tuvo un gesto conmigo, a ver, demasiado enorme, demasiado enorme. Eh, si hay algún músico del otro lado escuchando, sabe lo que cuestan los instrumentos, lo que cuesta para una persona del interior llegar a Buenos Aires equipado, con un equipo para salir a competir en las grandes ligas. Mis viejos siempre me dieron lo mejor que pudieron, pero yo tenía unas guitarras decentes. claro, Y una de las noches, justamente yendo a ese tema, Roberto me dice, Hong, dice, no te quiero mentir, pero eran las 3 de la mañana, por lo menos. No te puedo decir si era las 2 y media o las 3 y media, pero era por ahí. Estábamos charlando y me dice, porque ese día habíamos visto un programa, yo estaba acompañando al saxofonista de Joe Cocker y de Supertramp, yo era el guitarrista, y sí, estábamos sí. mirando en televisión que yo estaba tocando, digamos. Y entonces me dice, ¿qué guitarra es esa? No, le dice un Squire. No. Dice, ¿qué guitarra te gusta, Hong? Le digo, nada, me gusta la Fender, la Strato, la mejor. Sí. Ok, ok. Dice, bueno, me dice, haz una cosa, pasame de la biblioteca, dice, hay un catálogo Fender, dice, tráelo, vamos a mirar guitarras. Bueno, saco un catálogo Fender Sí. y empezamos, me puse de su lado, un sillón como estos alto tenía Roberto, yo me puse acá atrás, apoyado, él con los lentes acá, y empezamos a mirar, mirá esta, mirá esta. Entonces en un momento me dice, mirá esta, Hong, mirá, mirá. ¡Ja! ¿Qué te parece, Hong? Le digo, me encanta, Robert, fue un estrato, una Fender americana 57. Le digo, eso es una joya, le digo, y me dice, imposible para los músicos, ¿no, Hong? Y me dice, bueno, me dice, para que voy al baño y vengo. Me dice, entonces yo quedaba, él estaba acá, yo estaba sentado del frente, yo quedaba de espalda, él me pasaba por atrás y iba al sector donde era la sala de video, un living, y después iba al baño. Entonces desaparece una alfombra gruesa así, y yo escucho los pasos del que Lo se pasa. aleja, y yo me quedo con mi Cointreau o mi amaretto di Saronno, que era la bebida que yo tomaba constantemente, ¿no, Roberto? A la noche mi bebida era Cointreau o un amaretto di Sí, Saronno. Entonces, estaba así, y de pronto, 10 minutos, detrás mío escucho que él venía, le tenía que pasar por al lado y sentarse enfrente mío, pero se queda claro. atrás, no me pasa. Entonces, no, ni me di vuelta, me quedé así y me dice, y escucho, clac, clac, y me quedé. Yo, músico, digo, eso es un ruido de estuche de guitarra, de bajo, un estuche. Sí. Entonces me dice, mira, Jon, date vuelta, mira lo que tengo acá, pichón. Me doy vuelta y estaba Roberto con un estuche del carajo, perdón, Sí, sí, dale, dale. con este estuche
un estuche Fender, que es una... ¿Él tenía una? ¿Eh? ¿Tenía una? ¿Ves? Este es el estuche. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, me dice, vení, home. Fíjate, y cuando miro, estaba la Strato 57. La guitarra que habíamos visto en el catálogo, que es un sueño, esto es una Sí, maravilla. hermosa, sí, sí, sí. Es una maravilla. Bueno. ¿Pero dónde la tenían? Para todo esto ya eran las 4 de la mañana, María Elena estaba durmiendo arriba. Me dice, no, agarré el equipo. Entonces, saco un Roland Jazz Choru, enchufo y me pongo a tocar un poco de jazz. Y me miraba. Me dice, bueno. Con, pasaron 10 minutos y dice, guárdala en el estuche. Digo, bueno. Me la prestó un ratito, la tiene. Si no la tiene él, ¿quién la va a tener? Y la dejo en el estuche. Me dice, vení, sentate. Dice, pasame esto. Ese librito marrón, ese cuaderno marrón. Entonces, cuando me pasa el cuaderno marrón, porque voy a agarrar un cuaderno marrón, hojas ya deterioradas, me dice, abrilo y míralo. Y cuando lo abro y lo miro, era un libro, un cuaderno grueso así, de principio a fin, 4 o 5 palabras por renglón, desde mal escrito hasta el final del libro bien escrito. Sandro, renglón tras renglón. Me dice, ¿sabes qué es eso, Juan? No. Me dice, yo cuando era pichón, mi viejo me quisieron poner Sandro. No pudieron, me pusieron Roberto Sánchez. Hola. Dice, pero yo siempre quise ser Sandro y yo sabía que iba a ser famoso. Cuando repartía vino con mi viejo, cuando limpiaba las fuentes de la panadería, yo sabía. Entonces, ¿qué hice? Me dediqué toda mi infancia y adolescencia a practicar mi firma. Sandro. No, te puedo creer. Gabriel, yo te lo cuento y se me pone la piel de gallina. No lo puedo creer. Digo, no. Me dice, ¿viste, Juan? Dice, los sueños. Ojo con lo que soñás. Entonces me dice, déjalo ahí. Y me dice, bueno, con respecto a la guitarra. Dice, esa guitarra es tuya. No, le digo. No. Mira, te lo cuento y lo puedo contar 100 veces, 200, y me voy a emocionar. No, le digo, Robert, no. Me dice, sí, Juan. Me paré, le di un abrazo, me largué a llorar, obviamente, Sí. se largó a llorar él. Y me dice, sentate que te cuento algo. Me dice, mira, esa guitarra, yo cuando eras Roberto, soñaba tenerla, pero solo cuando fui Sandro pude tenerla. Así que es tuya, Juan, toma, conquista el mundo. Qué Y ahí me mayor. dice, anda a dormir, si podés. De hecho, ya eran las 4:30 de la mañana, me fui con mi estuche y la viola, me senté en la cama así. Yo creo que estuve hasta las 8 de la mañana mirándola. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mirá, se me cierra la garganta. ¿Sabes por qué? Porque es un gesto enorme para un ¿Qué te pibe, parece? que es una inyección de adrenalina. Que hoy te puedo decir y te puedo asegurar que sucedió así con respecto al disco que me tocó hacer, que me llegó. Porque con respecto al disco, le voy a contar a tu gente, tuve la enorme posibilidad de hacer un disco de Roberto. Mira, cuando él me regala esa guitarra había quedado pendiente tocar juntos, porque él venía programando su show de despedida. Él sabía que yo estaba enfermo, sabía Claro. que la vida se termina para todos. Él era un tipo muy consciente de eso, no le temía la muerte, digamos, no era por ahí. Pero él era un tipo muy inteligente, un tipo que se debía a su público. A ver, con lo que hablábamos recién de la humildad. Roberto era Sandro, era un tipo que tenía todo lo que quería, ¿verdad? Te puedo asegurar que las veces que me decía, Jon, vamos a mirar cartas, las cartas de los fans eran cajas. Y nos Claro. poníamos a abrirlas y entonces las separábamos. Yo abría la carta y decía, bueno, la que eran pedidos, gente que le pedía muchas cosas, quedaba en el lugar, la que eran cartas de amor y censuradas, quedaban en otro, cartas de agradecimiento, las iba separando.
y le intentaba responderle a todo lo que podía. Era una casa maravillosa. Yo cuando veía eso no lo podía creer. Digo, este tipo, le digo, es un grande y se toma el tiempo, pero claro, él entendió muy bien. Porque vos fíjate que él podría haber dejado a otra persona que lo haga, ¿no? No, se Ah, sentaba bueno, él. bueno, podría Y haberlo hecho, hacía, pero no lo hizo. le digo, yo todos los meses veía cuando Roberto firmaba unos cheques, varios, para comedores escolares. Y un día le digo, Robert, esto no se sabe. Y me mira así, se saca los lentes y levanta la ceja. Cuando levantaba la ceja me dice, y no lo tienen que saber. Esto es algo que es entre los... Eran comedores de niños. Esto es Sí, algo para los niños. Yo no voy a salir con un cheque en televisión diciendo lo que doné. Esto es no, para no, ellos y para tal Dios. cual. Entonces yo me Sí, sí, quedé, sí. yo lo puedo contar ahora que ya no está, la gratitud que él tenía de todos los meses eh, eh, pagar alimentos para comedores. Hacer algo para ayudar a los demás. Jamás lo dijo, claro, jamás lo dijo. Pero porque él venía bien de Ajova, él sabía, ¿entendés? Y era un agradecido. Roberto fue un alma, por eso fue también quien fue. Yo creo que tiene que ver todo con todo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Que uno se gana, no solamente siendo buen artista, sino siendo una buena persona y logra todo lo que logra también por ser lo que es, o sea, lo que fue. Totalmente. Un humilde, un tipo agradecido. La verdad que Un es tipo muy fantástico. curioso, un tipo muy inteligente, un tipo que no se detenía en boludeces, perdón la expresión, pero era un tipo muy culto, porque no lo era al principio, y después el tipo se encargó de leer, de instruirse, cosa que inculcó en mí, junto con mi padre, ¿no? Con mi viejo también, Claro, obviamente, claro. pero inculcaron en mí la lectura, inculcaron en mí la curiosidad, el alentarme en el camino de la música, el no Ujú. dejar de lado los sueños. Eso es algo que siempre me interesa dejar claro. Mucha gente abandona sus sueños por factores que obviamente los sueños a veces tardan en llegar, tardan en darte tal vez un confort, un bienestar, y a veces hay No, que lo que salir. pasa es que el sueño no es que te va a caer del cielo o algo. eh, para todo eso, aparte de ser buena persona, que es elemental, hay que trabajar, o sea, no es que te va a venir arriba. Tienes que Totalmente. laburar, 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 así te lo ganas. Siendo buena persona, laburando, laburando, uno ayuda a la suerte. No sé si es suerte, te lo ganás. El Para factor mí es suerte así. sí existe, sí, hay momentos fortuitos en el que suceden Ponele. cosas, pero también algo hiciste para estar en ese momento, digamos. Tal cual, tal cual. Sí, John, Juan, escúchame, vamos a ir con Guille a ver si tenemos una pregunta y después viene la primera sorpresa. Vamos a pasar un tema musical, pero primero con Guille. ¿Estás ahí, dale. Guille? Sí, sí, sí. Acá estamos disfrutando de esta entrevista, de estas historias, de estas anécdotas únicas. Bienvenido, John, y es un placer. Y la gente lo está disfrutando del otro lado. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto, y bueno, el placer es mío. Y bueno, como le decía Gabriel, bueno, nada, acercarle un poquito a la gente, me alegro un montón, porque es para la gente, este tipo de cosas es para ellos, es para que conozcan al ídolo desde el otro lado. Y bueno, me pone muy feliz poder contarle y agradezco la posibilidad de que me dejen hablar de él. Acá en la radio tenemos toda una colección de Sandro, y viene también en esta cuestión de familia, esto que vos contabas, ¿no? Porque más o menos yo tengo 42 años, somos de la misma generación, y más que nada lo vivimos a través yo de mi abuela, Celinda, que en paz descanse, y de mi papá, de mi tía también, que eran fanáticas de Sandro. Y recuerdo, que le mandamos un saludo a Roberto, que está escuchando del otro lado, que se vestían y emulaban a ese Sandro de los 70 en este caso, con esas camisas, con esas patillas, y hay una foto de mi viejo que está al lado de un piano, ¿no? Y parece Sandro, pero bueno, está como caracterizado, ¿no? Como Claro. marcó tantas Una generaciones, época. ¿no? Es Claro. impresionante, impresionante. Totalmente,
totalmente. Y él lo sabía y por eso cuidaba todo lo que marcaba, digamos. Fíjate que Roberto fue un tipo que siempre se mantuvo lejos de la prensa, lejos de los problemas, lejos de todo, porque él sabía que él también marcaba a mucha gente, a sus nenas, a sus nenes y demás. Entonces cuidaba mucho su imagen y tratar de dar siempre un ejemplo. Era un señor, Roberto era un señor, la verdad que. Un capo. Y acá hay una pregunta relacionada con esa primera etapa de Sandro rockera. Vos, en esa etapa que estuviste conviviendo con él, ¿añoraba eso que quedó como ahí, allá, a lo lejos, y después el éxito lo llevó por lo romántico? Le mandamos un saludo a Mario, al amigo Pierre acá de Mar del Plata y a Alejandro, que justamente les interesa mucho esos comienzos de Sandro, y si ya en esa etapa él le seguía gustando. Bueno, recién nos mostraste una guitarra y demás, ¿no? Muy relacionada más con el rock, pero ¿qué pudiste vivir si es que contaba algo, ¿no? De esos momentos. No, Roberto no se enamoraba de nada, digamos, cada etapa de su carrera él lo vivía como una madurez. Fíjate que arrancó desde un Sandro en la cueva, muy rockero, luego siguió con un Sandro melódico, que eso fue lo más rockero que él tuvo, porque en realidad eh, fue bien rockero el alejarse del rock y hacer lo que él sentía, digamos. Eso es rock, ¿viste? Me animo a lo que sea y me importa lo que digan. Y siento que las canciones son así. Y más grande, cuando ya empezaron los discos, que no recuerdo los nombres, pero Amor Gitano, Palabras para Mamá, todos esos tipos de discos que hizo lo último al final de su carrera, ya era un Sandro más tratando no te puedo decir un Serrat, porque sí, puede ser el estilo, pero era Sandro, digamos, no puedo decir que Sandro era tal, sino que volcarse más a la poesía, ya también teniendo en cuenta de que su voz no era la de los 60, 70, esa voz que estamos hablando de un Sandro rockero, ¿no? En los 80 Roberto también hizo los discos que hizo con mi viejo, como Vengo a ocupar mi lugar, que es uno de los mejores discos que hizo Roberto, y él mismo lo decía. Es un Sandro muy rockero, de hecho hay un video dando vueltas en internet que está junto a Papo, A Papo, digamos. sí, sí. Claro, eso fue muy rockero. Pero a Roberto le gustaba mucho su balada, digamos, él no renegaba de nada, y de hecho a mí, yo en esa época siendo un adolescente, escuchaba rock y me decía, no, pero no escuches solo rock, tenés que escuchar otras cosas. En parte de la vivencia que yo tenía con él era eso, digamos, el aprender a escuchar otras cosas, no encerrarse en un solo género, ¿no? Pero sí, bueno, sabemos que su carrera más fuerte fue la época de Gran Orquesta, en la época en la era de la época de los 70, ¿no? En la década de los 70, y que fue la época que más marcó, ¿no? Que quedó de un Sandro. De colación a eso, justamente es que cuando yo decido hacer el disco, tengo una historia así, que es el último disco, y calculo que va a ser el último, y tuve el enorme placer de haberlo producido, porque lo hallé, digamos. Para que ustedes tengan una idea, si hay 2 minutos se lo cuento, para que la gente que está del otro lado sepa de qué trata esto. Eh, Roberto, en un momento de su vida, por los 90, decide mandar todo lo que era su home studio, el estudio de grabación, donde él hacía sus maquetas, ¿no? Donde él, digamos, tiraba la idea de una canción, grababa como si dijéramos en su grabadorcito, nada más que Roberto tenía unos equipos tremendos, grababa eso y se lo mandaba a mi viejo para que mi viejo haga los arreglos que después iban a hacer en el disco, ¿se entiende? Bueno, Sí. todos esos aparatos él me los manda de regalo a mi viejo y a mí, a nosotros. Nos manda. Eso quedó todo guardado, pero así como se los digo, guardado del año 92, 93, no se tocó nada, quedó guardado. Cintas, cassette, cinta abierta, acá tengo una Tascam 48 de 8 canales, la Lindrum, que fue la primera batería que llegó al país, batería eléctrica para secuenciar, que hasta Soda Stereo la contrató para hacer su primer disco. Digamos, Roberto tenía la posibilidad de tener ese tipo de herramientas carísimas para la época, porque eran cosas carísimas que solamente él podía tener. Todo eso quedó guardado en casa,
en casa de mi viejo. Yo en el 2018, empecé a investigar qué era, porque hoy está de moda todo lo vintage. En los estudios de Es grabación, cierto, claro, viste, lo vintage, la cinta, qué es esto, qué es lo otro. Me pongo a investigar, me pongo a abrir todo eso, me traje todo y empecé a mirar. Y un día lo llamo a mi viejo porque empecé a hacer girar la cinta. La primera cinta que hago girar es esta. Esta cinta es conocida a nivel nacional ahora. Sí, sí. Bueno, esta cinta contenía las voces de temas inéditos de Roberto. Wow. qué va. Miren bien esto, fíjate. ¿Qué era? ¿Una sola cinta? Le contamos a la gente que está escuchando solo en la radio, ¿cómo lo podés describir esto? Bueno, mirá, primero te muestro esto. ¿Sí? Que la gente visualice lo que es esto. Es una cinta abierta, ¿sí? Cinta abierta, sí. Ajá. Bueno, cuando sale el disco que tuve el enorme placer de producir, miren cómo es el CD. Qué buena idea. Fue la idea de decir, ya que salió todo de la cinta, Claro. que quede la cinta. La cinta abierta. Muy buena idea. Bueno. Fue Muy la buena primera idea. gran idea del disco. Bueno, este disco consta con 11 canciones, de los cuales las 11 son versiones inéditas, jamás grabadas. No es que, por ejemplo, hay temas como, no sé, hay mucha agitación, que Roberto había grabado, ¿no? Con el Black Combo y demás. Pero claro, la versión que yo tenía en estas cintas y cassette, las grabaciones salieron de las cintas y de este cassette. Miren esto. Uy, antes que se rompa. ¿Qué es un TDK? ¿Qué es ese cassette? Sí. Gaby, ¿vos qué ves ahí? ¿Qué es? Sí, es un cassette virgen grabado por Mirá, él. Sandro. Y Acá tiene dice Sandro, ¿no? la firma de él y el sello lacrado de él. ¿Qué es ese sello? Sí, Es como una cruz Es la helvética, cruz parece. templaria. La cruz templaria. Templaria, claro. Roberto era no un te puedo creer. fanático. Paremos un momento. Para rotativa. ¿Le Qué gustaban dato. los templarios a Roberto? Dame un segundo. Mirá, Mirá, eso no lo sabe nadie, eso, ¿eh? un dibujo hecho por él. No. Mirá Yo vos. te mostraría, mira, La tengo T de una Temple, espada. la T de Temple, que era Sí. su sello discográfico, Temple, y el No, estudio de él se llamaba increíble. Excalibur. No te puedo creer. Sí, Vos sabés sí. que Ese es el dibujo. por lo que me decís, John, esto que Sí. le gustaba la noche, me hubiera encantado, la verdad, estar en tu lugar, porque me gusta mucho la noche, lo hubiera pasado espectacular. Y tengo yo colgado en una pared, tengo una espada templaria, reíte, es No, una reproducción, o sea, se puede usar hay que afilarla nada más, es una réplica. mirá Tengo un vos, escudo y dos banderas. mirá vos. Bueno, Las banderas, o sea, la Roberto, bandera de los que curaban, los que tenían la bandera que es parecida a la dinamarquesa, esos son claro, los hospitalarios, y otros de los guerreros, los templarios, los de las cruzadas vendría a ser, ¿no? También, de claro, la de la época de cruzada. los templarios. Increíble. Roberto era un seguidor total Por eso en Ya, el disco, ¿vieron ese sello que estaba en el cassette? Ese es el cassette original. Cuando hago sí, hacer el disco, en la parte de atrás pongo el sello del original claro. Mirá, y Sí. claro, la cruz de los templarios, es cierto. claro. Increíble. Bueno, el que tenga la oportunidad de tener, que por suerte pudimos sacarlo en CD y en vinilo, digamos, con mi socio, con quien hicimos el disco, logramos que saquen el vinilo, que esto es una maravilla en esta época, Ah, porque creo que Roberto se lo merecía, digamos. A ver, para mí este fue un disco homenaje a mi amigo. La vida me puso en el camino de todas estas cintas, de todo este material enorme, que obviamente me voló la cabeza, porque imagínense, yo siendo productor, me encuentro con tantos temas de Roberto inédito y demás, ¿qué hago? ¿Qué se hace con esto? ¿Viste? Aparte la decisión de lanzar un disco en nombre del ídolo, que ya no está. A ver, hay que pensar muy bien, porque vos no podés sacar por sacar.
algo que Claro. hacíamos lo del círculo íntimo de Roberto era cuidarlo, como él nos pedía. Nosotros cuidábamos la intimidad, cuidábamos. Y yo no puedo, un don nadie, 10 años después de que Robert no está, venir a sacar cosas por sacar. Entonces, ese fue mi primer lema en todo esto, cuidarlo a Roberto. Al mismo tiempo, acercarlo un poquito más, porque van pasando los años de que el ídolo muere Claro. y no hay material, y yo quería que siga viendo cosas de él, para que se siga moviendo la industria, Sandro. No quería quería hacer que mi amigo vuelva un ratito más. Entonces, cuando veo la oportunidad de hacer este disco, porque vale la pena destacar que para mí esto no implicó ganancia económica, yo no, digamos, la puse toda en el disco. Yo quise que era mi regalo a él, mi regalo a su público. Y agradecido hoy con el diario del lunes, poder decir que dimos en la tecla con la búsqueda de hacia dónde iba a ir el disco, porque nosotros podríamos, vos calculás que lo único que quedaba de Roberto en el disco son las voces. Después nosotros podríamos haber hecho cuarteto con las canciones, podríamos haber hecho Sandro 2021, digamos, y lo enfocamos con Nelson Pombal, mi socio, enfocamos a un Sandro de los 70, que era el Sandro fuerte. Y la crítica a nivel mundial, porque cuando fue el lanzamiento del primer tema que se llamó No te vayas todavía, que fue el 6 de agosto del año 2021, ahí sacamos un tema, el 19 de agosto, perdón, el día de su cumpleaños, sacamos un tema de muestra. Y después, en el 2022, salió el disco completo, el 6 de agosto salió el disco completo. Y, viste, a esperar qué decían las nenas. Las nenas son, como le decía Roberto, a sus fans. Claro. ¿Qué decían las nenas? ¿Qué decían los nenes, los fans? A todo esto, yo contactándome con fans de Roberto para un ida y vuelta, para ver cuál era la sensación. Y bueno, la verdad que aceptaron el disco, dijeron que mucha gente lo dijo la prensa, que volvió a salir un disco de Sandro como realmente Sandro merecía. A mí me enorgullece, me llena de amor, porque lo que más predominó en este disco fue el amor, al menos de mi parte fue amor. Lo hice con mucho compromiso, con mucho cariño, y los invito a la gente que lo escuche, que vean el documental, se llama Tengo una historia así, el documental. Sí, Está a eso creí también, pero vamos a déjame darte el regalo que tenía preparado. Che, vamos a ir a un tema, John, y cuando volvemos, charlamos un ratito más, que ya nos pasamos un poquito, y Dale. te voy a proponer algo, ahora cuando vengamos del tema, que me parece que te va a gustar. Guille, vamos con el tema Cama Camaleón. Fuera del aire. El Cama Camaleón, ¿no me dijiste que te gustaba?